Hola, buenas tardes. Somos el equipo RIUC del segundo D y el día de hoy vamos a estar realizando la presentación acerca del tema que nos tocó, que es el reino Plantae. El reino Plantae o reino vegetal es uno de los principales grupos de la biología que clasifica a los seres vivos conocidos y que ha existido desde los principios de la evolución de los seres vivos. En líneas generales se considera que este grupo abarca árboles, arbustos, hierbas y todos los tipos de algas acuáticas. Taxonomía, responsable de clasificar y dar nomenclatura a todas las especies orgánicas existentes, otorgándole categorías y subcategorías en cuanto a su tipo y especie. Y así esta ciencia en la que otorga el nombre clasificado a cada organismo existente. Filogenia es la historia de la evolución de un grupo de organismos de acuerdo con un Colin Touge. La categoría con mayúscula, ya que se ocupa de la relación existente entre especies, familias o órdenes. Taxonómicas, principales de definición del sistema de información de la naturaleza como reino, filo, clase, orden, familia, género, especie, y se añade a un único rango más por debajo de la especie denominado taxones infraespecíficos que engloba subespecies, variedades, etc. Nomenclatura binaria o nombre binario. Es un convenio estándar que se usa para designar la distancia clase de organismos, tanto vivos como extintos. Naturaleza. Es un concepto utilizado para referirse al mundo material o universo material, incluyendo los fenómenos del mundo físico, la materia inerte generada como parte del proceso sin inversión humana al fenómeno de la vida. Incluye también los humanos. Naturalistas que contribuyeron al sistema de clasificación biológica. Dos hombres, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, fueron los creadores, y de no haber sido por Wallace, posiblemente esta teoría nunca hubiera sido publicada. Nació en 1823 y cuando era joven les fascinaba la idea de que las especies pudieran evolucionar. Nombre científico de la naturaleza: Plantae, reino de las plantas o metafitas. Es el grupo de organismos pluricelulares sin medios de desplazamiento y autótrofos, o sea que producen su propio alimento. Las características principales son las siguientes. Tienen pared celular y cloroplastos. Esto significa que las células de las plantas de las hojas poseen depósitos de clorofila, conocidos como cloroplastos, lo cual les confiere su color verde y es indispensable para llevar a cabo la fotosíntesis, que ya sabemos el proceso de la fotosíntesis del sol y de todo un proceso con la hoja de la planta. Además, sus células tienen la partícula una pared celular rígida y por fuera de la membrana plasmática, que les confiere resistencia estructural pero condiciona su crecimiento. Otra característica es que carecen de movilidad. Las plantas, incluso las acuáticas, carecen de movilidad propia, es decir, son inmóviles. Se pueden desplazar como consecuencia de agentes naturales como el agua o el viento o en algunos casos, y disponen también de una orientación mínima de sus cuerpos que les permite buscar de manera activa el sol, que es su fuente de energía principal, su alimentación, conocida como fototropismo positivo, pero no pueden desplazarse de un hábitat a otro ni huir de los animales que los consumen como alimento. Otra característica, finalmente, es que son cuerpos compuestos por celulosa. La celulosa es un tipo de biopolímero incoloro, inodoro, amorfo e insoluble al agua, alcohol, etc., que constituye el material básico de construcción de los cuerpos de las plantas y de algunas protistas. En el mundo vegetal, la mayoría de las plantas son flores
con flores tienen simetría radial, donde más de un plano las divide en partes del mismo tamaño y forma, de materia equidistante, como un pastel, excepto las orquídeas que presentan la simetría bilateral. La excreción en las plantas es para extraer sustancias que luego pueden ser utilizadas por ellas mismas para realizar sus funciones de fotosíntesis y respiración, o bien acumularla en sus vacuolos para sustancia de reserva. Los vegetales se alimentan de las sales minerales existentes en la tierra y de los abonos, que son absorbidos mediante sus raíces, pero para que esta absorción se produzca es necesaria la presencia del agua. Esta disuelve y transporta estos alimentos. Las plantas se reproducen de dos modos muy distintos, el sexual y el asexual, dependiendo de su especie y en qué ocasiones de las condiciones ambientales en cada individuo se encuentre, reproducción sexual o polinización. El proceso de respiración de las plantas consiste en usar los azúcares producidos en la fotosíntesis, además del oxígeno para producir energía que es utilizada para el crecimiento de la planta. De muchas maneras, la respiración es lo opuesto a la fotosíntesis. El reino de las plantas está formado por 4 grupos principales: briófitos, pteridofitas, gimnospermas y angiospermas. Los tejidos de conducción de las plantas vasculares se denominan xilema y floema. El xilema transporta la savia bruta y viaja de las raíces hasta las hojas. Por el contrario, el floema lleva la savia elaborada desde las hojas hacia las raíces. Estos tejidos forman haces vasculares en el interior de los tallos y troncos. En el ciclo de vida de las plantas existen 4 etapas: la germinación o el brote, el crecimiento, la reproducción y la muerte. Tipo de musgo, planta terrestre no vascular con tallos de hasta 4 centímetros. Tiene un característico color verde amarillento y crece en las rocas. Alga cianidofitina, unicelular, pertenece a las algas rojas, no tiene pared celular y por eso tiene forma redonda. Planta nativa de Europa, Asia, África y América. Crece en pantanos, pertenece a las plantas terrestres vasculares sin semilla. También llamada cica, palma de iglesia o falsa palmera, proviene de Japón. Tiene aspecto muy similar a una palmera como todas las cicadecas. Árbol de hasta 25 centímetros de altura con acículas, hoja en forma de aguja, agrupadas de a 5. Es una gimnosperma.